Rompiendo el Cascarón es el podcast de TUP, creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú. Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal. Bienvenido A tu Espacio. Bienvenidos a esta miniserie del podcast de TUP, Rompiendo el Cascarón, en la cual vamos a abordar las heridas afectivas, las heridas de la infancia, las heridas de la niñez. El motivo es porque hemos visto que en los últimos meses ha sido un tema que ha movido muchísimo en redes y que surgió o provocó una ola de pacientes que se acercaran mencionando ese tipo de situaciones. Entonces, el propósito de que ahora tengamos invitados es para que también en conjunto puedan ustedes ir identificando que cada terapeuta tenemos una forma muy particular de manejar nuestros estilos, y no por eso quiere decir que saben cosas diferentes. No, simplemente es que cada uno tenemos como una forma de manejar, y que también para que ustedes puedan identificar que si en algún momento su terapeuta no les gustó o no hicieron el clic, pueden probar con algún otro. Entonces, durante esta miniserie vamos a abordar las heridas de la infancia y lo vamos a hacer de la mano de compañeros que también conocen del tema, y pues en esta ocasión nos acompaña Cipriano. Exacto. Y más que por la ola es por todo lo que esto conlleva, ¿no? O sea, ahorita lo van a ir viendo a medida que vayamos sacando los podcasts, pero influyen demasiado, ¿no? Y tienen una gran injerencia en nuestro comportamiento, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Es un tema bastante interesante. Claro, o sea, importante y relevante. Y por eso quisimos darle a cada herida un espacio para que conozcan más y para que si algo resuena y eso los motiva a acercarse a terapia, lo puedan hacer. Entonces, pues en esta ocasión el episodio va a tratar de la herida de rechazo. Sí, y para esto quisimos invitar a Cipriano, un compañero, colega, terapeuta, supervisor de terapeutas estudiantes. Hemos participado juntos en algunos proyectos, tanto de exposiciones, en diferentes escuelas y también en diferentes cursos como estudiantes y como expositores. Entonces, pues para comenzar, Cipriano, con esta herida. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder estar hablando aquí de psicología. Las heridas de la infancia hay que comprender que son experiencias dolorosas vividas en la etapa más vulnerable de nuestra vida, que es la infancia, cuando aún dependemos de muchas cosas, cuando aún no comprendemos muchas cosas. En ocasiones hay sucesos que nos sobrepasan, sucesos difíciles desde luego, que van dejando esa marca en nuestra vida. Para empezar o para entrar en contexto con esto de las heridas de la infancia, podemos comprender que estamos hablando en términos psicológicos, salud mental. Pero siempre hago este comentario: una herida psicológica es muy parecida a una herida física. ¿En qué sentido? Si no se cuidan, si no se atienden, van a agravar. En segundo punto, nos pasan a todos. Todos nos hemos raspado, todos nos hemos cortado físicamente, lo mismo pasa emocionalmente. Y el tercer punto y más importante, que es la idea con la que trabajo en consulta, es que las heridas se sanan y puede llegar el punto en que vivas a plenitud, a pesar de haber pasado por esas situaciones. Perfecto, sí, si bien recuerdan, ya hemos hablado acerca de que así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional. Y si el físico a lo mejor y pudiéramos decir que conocemos cómo cuidarlo, es momento de darle el espacio también al cuerpo emocional, y por eso es el tema. Ahora, me gustaría iniciar con el planteamiento de por qué se forma la herida en particular de rechazo. Sí. ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere decir? Alguien con camisa gris. Antes, está como el pasarme la bola, va porque actualmente estoy haciendo un diplomado, ¿no?, de Gestalt, en donde nos hablan precisamente de esto, ¿no? Como introducción se habla de atrás para adelante, obviamente, para empezar a entender este modelo, y nos hacen referencia de cómo inician todas estas, pues por así decirlo, señales de rechazo que nosotros percibimos, ¿no? Incluso detrás de cámaras platicábamos Cipriano y yo que va desde, o sea, si nos vamos con un enfoque psicoanalítico, va desde la concepción, ¿no? Estaré embarazada,
estoy embarazada y si me hago la prueba, ¿sí me explico? El entorno en que reciben el embarazo, no solo de la pareja, sino incluso el familiar, quizás las amistades. Sí, digo, desde la pancita, que el bebé está en la pancita, empieza a percibir todo esto. Pero en la pancita. El bebé empieza a percibir todo esto, ¿no? Y entonces es de por qué se forma, cómo se genera, es precisamente por esto, ¿no? Hay un ejemplo muy simple que ayuda a entender esta herida de rechazo que se va a detonar de diferentes maneras, pero la más digerible es incluso cuando la mamá ya tiene al bebé en brazos y por este temor y todo esto es, no mamá, ¿sabes qué? Cárgalo tú, ¿no? O sea, tú ya tuviste hijos, tú ya le sabes, yo... Y entonces esa hostilidad, ¿no? Del bebé de me paso en brazo, empiezo a percibir que me está moviendo mucho, se empieza a hacer señales para mí. Y fíjate que todo parte, en esta herida en particular, parte de respuestas instintivas biológicas, porque un bebé todavía no tiene esta concepción de raciocinio. No es que no piense, sino que no se ha formado un lenguaje. Entonces, todo se basa a lo que percibo emocionalmente. Entonces, digamos que muchos autores parten del tema de, ok, es desde que se está gestando, como dice Memo, desde que está en la pancita. ¿Por qué? Porque tal vez está gestándose en un entorno en el que la mamá es la que está sometida a situaciones que la ponen bajo presión o bajo una cierta incertidumbre. A lo mejor fue un bebé que pues no estaba planeado y llegan estas dudas, ¿podré o no podré? A lo mejor y también estoy pasando por una situación que no me permite sentir seguridad y estoy gestando y todo eso que yo estoy sintiendo, por eso se transmite al bebé. No es como algo místico, sino si te pones desde lo desde lo neuro, todos esos químicos que la mamá está segregando durante el embarazo son con los que se familiariza el cerebro del bebé y tiene una predisposición desde el tallo cerebral. Entonces, que es la parte primitiva. Si durante esa etapa que se estaba formando el tallo cerebral, la mamá estaba bajo una presión y estaba liberando muchos químicos que pues la predisponían a estar como en este nivel de alerta, de inseguridad, el bebé no es que, de ahora en adelante así va a ser tu vida siempre. Pero sí existe una predisposición a estar más familiarizado con ese químico. Eso desde la parte biológica, o sea, si vemos, va una parte biológica, la parte conductual o familiar y la parte del entorno social, o sea, y el de cómo voy construyendo mi realidad. Y si quien me está traduciendo cómo es el mundo está bajo esta situación de inseguridad, pues así lo voy a percibir. Ajá. Es como todas las emociones, ¿no? Tú percibes o sueles percibir cuando alguien está muy enojado, o muy triste, o muy alegre. O sea, se transmite, ok, esto lo percibo, ¿no? Entonces, de esta manera también, desde que somos pequeños, ¿no? Si veo mamá temerosa y temblando y angustiada y qué va a pasar y toda esta incertidumbre me pone en un estado de alerta excesiva, pues ahora sí es como, yo percibo, entonces el mundo es así, porque pues ahorita como la que me está dando a traducir el mundo es mamá y yo percibo que esto, entonces el mundo es peligroso, ¿no? O a lo mejor si busco, y Cipriano a lo mejor no me dejará mentir, no me dejes mentir, pero, si no, me corrija. Y si no, corrígeme, pero también puede ser que mi mamá o mi papá también, porque le asignamos todo el peso a mamá por la forma cultural y porque es la que está gestando y todo, pero ahorita ya entendemos que la figura paterna también forma un rol bien específico. Entonces, si yo veo que mis papás están en su mundo y ellos traen sus batallas, pues a lo mejor no soy un niño al que le pusieron mucha atención. Ausencia. Uh-huh. Y a lo mejor y aquí se ve muy rudo, pero yo les digo, los perritos no hablan nuestro lenguaje, pero perciben cuando llegas de malas y se alejan. Bueno, al menos los míos así le hacían. O sea, es como que... ¿Se alejaban? Y siempre se iban. Y yo les hablaba y corrían. Se mudaron los perros, de hecho.
No. On point. Voy llegando. Los mudaron. No, pero sí, o sea. Corte. ¿Qué pasa? Ya, Me tienes, voy a la llorar. incomodidad se sintió. Pero muy bien. Pero Excelente intervención. exactamente, así como no me dejó mentir. Va a decir Cipriano, tú me dijiste, yo lo tomé. No, pero sí, o sea, el perrito no habla tu lenguaje, pero percibe, o sea, el lenguaje verbal, pero percibe el lenguaje instintivo y corporal. Entonces dice, oye, ahorita no es el momento. Así como cuando tú te empiezas a reír, igual los bebés, o sea, no saben qué onda, pero pueden percibir si están siendo vistos, si son aceptados, si, oye, ni me fuman, o sea, pues eso también se traspasa. La ausencia y el exceso de la protección, ¿no? Bien, es muy importante esto que comentas, Andrea. No, nada de eso. Quiero conectar este punto. Muchas veces nos asociamos a las tensiones, a las dificultades que puede haber el ambiente en que se concibe el embarazo, el proceso de gestación. También hay cuestiones inmediatamente después del parto. Situaciones en el que el niño va a una incubadora, sí. Situaciones en que la mamá sufre de depresión postparto y no está para atender a su niño. E incluso cosas tan simples como lo sería fantasear con el sexo del bebé. Con todo esto de la revelación del sexo, que los papás no saben, de una u otra forma se siembra la expectativa de que sea lo que sea, pero que venga bien, cruzando los dedos que sea niño. Sí. Cruzando los dedos que sea niña. Con que esté bien, con que nazca todo en orden, pero ojalá, pero si es niña mejor. Toda esta expectativa también influye. Una manera de representarlo muy bien, además de con el ejemplo de tus perritos, es un estudio controlado, un experimento controlado que se hizo en una universidad de Estados Unidos. Trataba básicamente de esto. Unos primates los dividieron cada quien con una mamá. Esta mamá era un pedazo de aluminio que tenía una teta. Sí. Una estaba felpada y la otra era la pura varilla. Los dividieron. Pasó el proceso de crecimiento, tomaban leche de ahí y resulta que los que estaban con la mamá metálica eran más susceptibles a resfriados. Tendían a enfermarse más. Eran un poquito más delgados. En cambio los otros se desarrollaron con mejor plenitud. Alargando un poquito el experimento, los sometían a estímulos adversivos como lo eran ruidos, explosiones, y se alcanzaba a detectar que los primates que tenían a su mamá afelpada se adaptaban mejor al medio. Es un experimento con seres que no son humanos, pero deja mucho conocimiento, deja mucha idea de lo que pasa con uno mismo. Y ese experimento... perdón que te interrumpa. No. Pero ese experimento es buenísimo porque incluso se llega a esta situación en donde frente a estos estímulos aversivos, el changuito, el primate, pequeño bebé, corría hacia su mamá afelpada, no para comer precisamente, sino porque sentía como la protección, una seguridad. Y lo que pasaba con los otros era que a la larga se hacían como hostiles, como más hoscos, incluso entre ellos no podían convivir. Y luego me acuerdo que algo que a mí me impactó era que empiezan a hacer esta relación que incluso los que tenían a su mamá felpada iban a ella aunque no fuera necesariamente a comer, era porque les gustaba estar ahí. Y cabe destacar que con un niño recién nacido y con estos primates estamos hablando meramente de instinto. Exactamente. Y todo cuenta. Desde esas primeras reacciones, esos primeros momentos. Claro, ¿no? Viene a ser influyente y a ver, este experimento no está tan alejado de la realidad, ¿no? Para nada. Si estás ausente, obviamente se va a volver más hostil todo el ambiente, ¿no? Por mi intuición. Pausa, paréntesis. No quiero saber si estoy loca, pero no escuchaban los niños. Sí. Ay, me asusté. Es que, espérate, yo dije, estoy oyendo los niños. Me estás haciendo así, yo pensé que nos habíamos dejado de escuchar. No, yo dije, escuché niños y dije, no. ¿Sí se escuchó en los audífonos? Tómense sus pastillas porque están oyendo voces. ¿Tú no las escuchaste? Creo, hasta que dijo ella, creo. Sí. Es que si no es el gato... Ok, no, Está bien. es que yo dije, ya estamos aquí en posesiones, pero no.
Bueno. Pues pasamos de esto a características. Ahora, ¿cuáles son las características? Ya entrando en el papel. ¿Cuáles son las características de esta herida? Que deja, me refiero a características dentro de la personalidad de alguien que sufrió esta herida de rechazo. Una de las principales es el sentirse obviamente rechazado sin necesidad de serlo. Probablemente las personas te están recibiendo, probablemente estás integrándote al grupo, pero algo dentro de ti te dice que te están rechazando. Y funciona algo como, ¿me van a rechazar? Pues mejor ni le entro. ¿Me van a rechazar? Pues mejor no me uno. Este tipo de mecanismo de defensa se convierte en adaptabilidad. ¿Qué quiere decir? A donde voy, muestro la misma forma de ser. Entro a clases, pero me aíslo. Voy a fiestas, pero tiendo a mantenerme distante. Y afecta, sobre todo, o mejor dicho, la clave aquí es la palabra huida. Huyen, evitar relaciones, evitar contacto. Se me figura, perdón que te interrumpa, a esa persona que se le presenta una oportunidad laboral con todos los requisitos, cumple con los requisitos, pero a pesar de, sabes que no, creo que no lo voy a hacer, creo que es que a fuerza vas a ver a alguien mejor que yo, entonces es que me falta este punto, que a lo mejor ese punto es insignificante, ¿no? Pero como tú dices, evita ese rechazo por la experiencia vivida, ¿sabes qué? Mejor no le entro. Hay una situación de inseguridad siempre latente y es todo esto es como una protección, un mecanismo de defensa que en realidad lo que está intentando de ocultar es este miedo latente a nunca ser suficiente, porque eso fue lo que percibí. Ojo, aquí es lo que percibí, no es la realidad. La realidad. Uh-huh. De hecho, perdón que te lo robe, pero digo, estábamos platicando, pero él me... Estoy Cipriano, ¿para qué me invitas? Me vas a quitar mis ideas. No, te permito. Retomando este ejemplo de los monos, ¿no? De cómo el rechazo también, o sea, estos monos que se enfermaban, ¿no? Que eran más hostiles, es como... mi cuerpo rechaza, no sé, el ambiente en el que me encuentro y me enfermo y es una característica tanto física de estas personas, ¿no? A lo mejor alergias, a lo mejor la piel, etcétera, ¿no? Entonces, las enfermedades respiratorias. De hecho, en algún autor leía que era como una manifestación del rechazo a la vida. No es propiamente el no quiero vivir, pero sí es como esta dificultad que estoy teniendo, porque... volvemos a lo mismo, como decía Cipriano al inicio, estamos en la etapa más vulnerable en donde nacemos y quien nos está traduciendo el cómo irnos adaptando, quien nos está enseñando, pues son nuestras figuras ahí más importantes, papá y mamá o los cuidadores. Entonces en este caso, cuando no están ellos, pues ¿cómo me adapto? O sea, ¿cómo entiendo? Y por eso pueden, lo que decimos, lo que no se habla, el cuerpo de alguna forma lo traduce. Entonces son estas manifestaciones físicas que incluso, no sé si dentro de lo que nos vas a platicar vengan las características como ya en el físico. Las personas con esta herida en la infancia tienden a ser personas delgaditas, personas que incluso tienden a padecer diferentes trastornos alimenticios como lo sería la anorexia. La piel pegada al cuerpo, tienden a ser susceptibles a ciertas enfermedades como ya lo comentaron. Es importante comprender que el rechazo se vuelve generalizado. A los amigos, a los compromisos, a todo. Más que desapego o cosas por el estilo, sí hay ciertos rasgos de indiferencia. Esto en los apartados cognitivos, en apartados referentes a la personalidad. A lo mental. Por ahí también mencionaban, y es algo que yo he visto, las situaciones en donde se vuelven muy perfeccionistas o muy rígidos en sus creencias, en sus ideas, porque precisamente es esta... es desconfianza, es esta como mecanismo de defensa o como lo hemos manejado dentro de los posts, es esta máscara que me está ayudando a pues abrirme paso, pero a lo mejor y no es la más funcional. O sea, no quiere decir que quien vivió herida de rechazo ya para siempre así va a ser. No, hay gente que la vive y durante la adolescencia o durante el proceso terapéutico, pues llega, como decíamos antes de iniciar,
con este deseo de querer hacer algo distinto, a transformar esa situación, porque ya entendió que esa forma de ser no le está funcionando. Entonces, de hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención es que una característica de su estructura o de cómo piensan es que son muy intelectuales, porque precisamente por estas situaciones de aislamiento viven en un mundo interno que es muy amplio. Y seguro, esa es la clave. El mundo interno, la imaginación, es seguro. Esto propicia que las personas sean creativas, sean inteligentes, sean fantasiosas. Hace ratito hablaste de algo muy importante, ese perfeccionismo. Muchas veces se plantea que detrás de cada perfeccionismo hay cierta insatisfacción. Y las personas con esta característica o con esta herida tienden a ser, o se pueden representar con el siguiente ejemplo. Oye, felicidades. Nada, no lo merezco. Y si no te felicitan, pues claro, no soy nada. Exacto. Sí. Refuerza el sistema de creencias mediante este tipo de situaciones. De hecho, ahorita que mencionas con el perfeccionismo, lo aterrizo con el ejemplo básico de esta persona que va cargando con esta herida y al avance del tiempo en la escuela, ¿no? Que, tengo que entregar esta tarea, el perfeccionismo y esa obsesión pues viene enmascarada porque es un miedo, ¿no? A que el maestro no me acepte la tarea, que el maestro me exponga, que otra vez refuerce esa idea. Y entonces, si, como dice Cipriano, si la hago bien, pues no pasa nada, ¿no? Pero si esa tarea me la rechazaron, si esa tarea me la regresaron, me hicieron señalamientos, pues sí, es que no doy el kilo, es que no soy suficiente, que ahorita es la palabra. Insatisfacción. Y queda como ahí cuando se puede sobrellevar y sanar esta herida, lo que se forma es una personalidad, pues sí, muy intelectual, con una capacidad de introspección muy amplia, etcétera, etcétera. Pero cuando no, se convierten en sus peores verdugos, o sea, siempre se están persiguiendo precisamente porque viven en este mundo que solía ser o es, ¿cómo dijiste que era? Seguro, cuando pues estoy bien, pero cuando yo mismo no alcanzo mis estándares o me siento corto, me estoy ahí masacrando porque pues siempre quien se trata peor a veces suele ser uno. Entonces, sí, lo que comentaba al principio, el primero en rechazarse es uno mismo. También estas personas tienden a generar una postura hacia los demás como lo que diga no va a importar, por eso no digo nada. Y si me preguntan, no pienso nada. Hasta cierto punto tienden a ponerse en un peldaño abajo de todos y de una u otra forma afecta. De una u otra forma va deteriorando la integridad de cada persona. Como toda creencia la veo como un árbol, ¿no? O sea, que a lo mejor creció este rechazo con una raíz pequeña, mínima, delgada, pero a raíz como lo veíamos en los posts, le voy echando más veneno, ¿no? A esta herida y en lugar de sanarla le voy echando más. Entonces esta raíz se va haciendo más grande y la voy reforzando con esto de, pues no soy suficiente. Y como ni afuera me reconocen, ni yo me reconozco a mi perspectiva, porque obviamente los maestros, papás, amigos nos reconocen, pero como estoy tan fiel a mi creencia de que soy rechazado a nivel mundial, pues se va haciendo más fuerte esta creencia. Mundial, ya eso fue muy sí, muy no, amplio, digo, es una irracionalidad. Pero fíjate, y aquí nos estamos olvidando tal vez, o no que nos olvidemos, pero nos falta mencionar que otra de las situaciones es que también pueden volverse, si son padres y traen esta herida y no han sanado, lo que ocasiona es que haya de dos. O te conviertes en un papá ausente, que estás tú en tu mundo, o te conviertes en un papá sobreprotector porque es este rechazo al entorno, ¿no? Esta desconfianza, esta aprensividad y esta transmisión, que ahí va otra vez la herida, porque lo que haces es sobreproteger a tu hijo y eso lo que genera es que en él siempre esté como esta inseguridad de ser capaz de sobrevivir o de adaptarse o de hacerse cargo de sí mismo, porque pues no se le permite. Claro. Por así decirlo, intentando no cometer un error, haces otro. Exacto. Y es parte de irse a los extremos más que todo. Y fíjense, ahí tengo un ejemplo, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, se me ocurre una persona que de pronto no quiere tener bebés y se entera que está embarazada.
Y entonces durante este proceso está como, no quiero, o sea, ¿por qué? Como en los primeros momentos, ¿no? Y durante los primeros meses del embarazo está como este rechazo encubierto de es que ya me arruinó mis planes y lo que voy a dejar de hacer y pues esta frustración, ¿no? Resulta que el doctor le dice, mira, va a ser niña, lo que decías tú de el género. Ah, bueno, si es niña, sí. O sea, si es niña, sí lo acepta. Está bien. Resulta que ahí es como que empieza a formarse una idea, un criterio. Sucede que cuando se alivia, pues es niño. Y está como este primer choque. Que es como, no eres lo que yo esperaba. Ya de ahí es como y el reclamo que incluso ahora actualmente, que ya esta persona esté grande, pueda ser como es que el doctor me había dicho que era y yo por eso, pero ¿qué sucedió después? Entra un estado de culpabilidad en donde digo, es que lo rechacé y busco compensar esa culpabilidad con acciones sobreprotectoras, al grado de que a lo mejor ya mi hijo o mi hija está grande y yo siempre le estoy resolviendo todo. Y a lo mejor no entiendo por qué, pero a modo inconsciente está esta culpabilidad que te empuja a tener que compensar ese primer rechazo. Esa es la palabra, estoy compensando, o sea, bueno, pues yo quería un niño, ¿no? Y fue niña o viceversa, yo quería una niña o lo que sea. Yo no te quería, yo sí te quería, entonces bueno, pues vamos a echarle, ¿no? Pero luego también me quedé pensando, imagínate en esos niños que, por ejemplo, son el bebé seguro, ¿no? De cuando la relación ya se está tornando muy mala, o el bebé de amarre, el como dicen, el niño de compromiso. Y luego resulta que es como... Nunca lo había escuchado. Sí, el niño de compromiso que es como... ¿por qué se casaron? Porque pues venía embarazada. Le estoy cargando a una responsabilidad enorme que es de papá y mamá a una criatura que no trae varita mágica ni contrato de por vida. Que viene a resolver algo que... Y luego resulta que ni siquiera estuvieron juntos. Y luego es como el de... ¿Y ahora? Y quieran o no, de manera inconsciente se forma una decepción hacia el niño. No cumpliste. Se suponía que ibas a salvar lo de tu papá y yo y no. Y esa como decepción te genera el rechazo, ¿no? O sea, volvemos a las mismas. Lo que venías a hacer no lo hiciste, ¿no? Supuestamente que era unirnos, entonces el bebé empieza a percibir ese rechazo. Si no pudiste con esto, ahora cómo vas a poder con lo que viene. Si no salvaste una relación, ¿cómo vas a atender tu vida? Y todo esto es una creencia errónea. Sin embargo, los patrones de conducta la van reforzando. Justamente aquí tengo una frase apuntada que complementa o mejor dicho, refleja lo que habías comentado. La mente construye lo que va a vivir. Si desde esa parte empiezas a predisponerte a que no sirvo, no voy a poder, me van a rechazar, pues va a terminar pasando eso. Profecía autocumplida, ¿no? Desde luego. Lo que hablaba, es que todo el mundo me va a rechazar, todo el mundo me rechaza, ¿no? Y entonces empiezo a tener comportamientos y conductas con los demás que, pues, a final de cuentas, pues, ¿sabes qué? Pues no hay que juntarnos con él, o ya no le quiero hablar a él, entonces me refuerzo de que, ¿ves? Ellos también me rechazaron, como todos los que me han venido a rechazar, entonces... Me involucro con personas, y estoy callado, estoy renuente a la conversación. Les dije, no sirvo para esto. Y volvemos a la personalidad, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, o sea, tienden a ser evitativos. No digo lo que pienso, porque lo mío no tiene valor, y entonces ahí es donde se hace este círculo, ¿no? Y entonces ahí entramos a la pauta de qué hacer, qué cosas puedo hacer para sanar. Si padezco, por así decirlo, por así mencionarlo, si ubico ciertas características que me conectan, que me hacen sentido y ya no las quiero. En algún libro o diversos autores mencionan algo como un permiso sanador, que no es otra cosa más que el ubicarte y aceptar eso que a lo mejor te fue negado, que es el que eres importante, el que tienes un lugar, el permitirte conectar con las personas, ser amado, acariciado. ¿De qué formas pudiera ser que se vea esto en consulta? Bien, en este tipo de situaciones yo planteo 4 pasos. El primero es aceptar. Aceptar lo que hayas pasado y lo que genera en ti. Validarlo. Lo que estés sintiendo es válido.
Si estás triste, es normal y esperable. Si estás enojado, también es normal y esperable. Si te sientes con un resentimiento, con un miedo quizás, comprender que es normal. Muchas veces pasa que dices, chin, estoy triste por algo que ni siquiera me acuerdo. Pasa. Y tienes derecho de sentir lo que haya que sentir. Muchas veces tendemos a evitar ese tipo de sensaciones. O incluso a no creer. Pero son evidentes, hay pruebas. Así que el primer punto sería aceptar lo que se está sintiendo. ¿El segundo? Desde los demás, es que- véanlos en no, consulta. Es que si le aporta ya nada más sería repetir lo que dijo, ¿no? O sea, validar, completamente validar el primer paso. Algo muy importante que siempre planteo en terapia es, vamos a repasar el pasado, visualizar el futuro, pero nos vamos a concentrar en el presente. Exacto. Por lo tanto, el segundo paso sería ver qué se puede solucionar ahorita, ver qué se puede hacer ahorita. Claro, habrá tiempo para ver lo del pasado. Por ejemplo, una persona que está siendo sometida en su casa. Con sometimiento se oye muy fuerte, me refiero a esa persona que malmodean, que le atribuyen todas las responsabilidades, que al cabo no dice nada, que al cabo lo hace. Bien, lo primero que habría que hacer con esa persona es establecer límites, asertividad, a como puedas, aunque se te dificulte. Pero ese sería el primer punto para sanar. Y preguntarnos, ¿realmente todo lo malo está en el pasado? ¿O hay cosas que se pueden hacer ahorita? Y para esta situación, lo que yo veo, quizá de una forma poética, pero que funciona, es también darte cuenta que ya no puedes tal vez culpar a tus papás. O sea, es momento de hacerte cargo tú, porque tú ya te diste cuenta de algo que a lo mejor ellos todavía no se dan cuenta. Y sería hasta cierto punto injusto el recriminarles por cosas que estás haciendo ya de adulto y que a lo mejor ya estás haciendo ya de una forma consciente. Entonces es como ok, entiendo, acepto lo que sucedió, intento empatizar y entender que en ese momento mis papás no tenían las herramientas que ahora yo estoy descubriendo, y ahora yo me convierto en el adulto que mi niño interior o ese niño del pasado necesitó. ¿De qué forma? Pues yo me hago cargo de proveerme de ese amor, de ese cariño, de esa aceptación, sobre todo. El aceptarme con mis defectos y con mis virtudes, reconociéndolas al final de cuentas. Entonces es transformarnos en esos adultos que nos hicieron falta para poder llevar a cabo lo que dice Cipriano, de un presente muchísimo más funcional. Sí, de hecho, en uno de los libros, ¿no?, que estamos nosotros consultando, mencionaba precisamente eso, que te conviertas en ese mamá, en ese papá, validando que tus papás hicieron lo que tenían con lo que podían, y ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, convertirte en ese adulto que si te faltó un poco de aceptación, tolerancia, respeto, etcétera, que te lo empieces a dar a ti mismo, ¿no? Porque si nos ciclamos en que el papá es responsable, digo, lo decimos mucho, ¿no? O sea, aquí se trabaja con lo que viene, que en este caso eres tú. Y en ese sentido sería juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Es que ellos hicieron esto y por eso estoy aquí. Pues sí, pero sus papás no sabían que eso que estaban haciendo se iba a generar esto. Y se volvería a caer en el rechazo otra vez. Exacto. Entonces, pues, ya es todo, ¿no? Invitarlos, ¿no? O sea, a que con el paso de los podcasts vayan identificando, ¿no? Se vayan documentando con los invitados que vamos a tener. Entonces, que nos hagan saber sus comentarios si son dudas sobre este tema, porque sí son temas y características específicas de cada una de ellas que los vamos a ir viendo, y que nos las hagan saber, ¿no? Desde luego, es importante atender lo siguiente. Muchas veces cuando repasamos nuestra infancia, repasamos lo vivido, viene el por qué. El por qué es una pregunta que pensamos o depositamos a esa respuesta que nos va a hacer lúcidos, nos va a arreglar el presente, pero casi nunca es así. Los por qué casi nunca son útiles. Y si por ahí algún espectador, alguien que nos esté escuchando,
tiene un porqué en su mente, del porqué de las heridas, les voy a dar la respuesta, simplemente porque eran niños. Son productos de circunstancias que no decidieron ser. Exacto. Ese sería el porqué. Pero también les invito a que cambien la pregunta. Piensen en un para qué. ¿Para qué viví eso? ¿Para qué experimentarlo? A esto es a lo que se le llama hacer las heridas oro. El autor Antonio Bolinche, en su libro El secreto de la autoestima, súper recomendado, menciona 3 ideas claves. De lo bueno no se aprende. Sin dolor no hay crecimiento. Y algo que comentaba Guillermo y Andy, criticar a los otros no nos mejora en nada. Esa es una forma de alcanzar a ver lo que sucedió. Pues agradecemos, qué manera de cerrar, agradecemos la presencia de Cipriano y a ustedes los invitamos a que si algo dentro de ustedes vibró, algo los hace como pues buscar esta sanación y de pronto no saben cómo, pueden acudir con un profesional. En este caso pues trajimos compañeros que ahorita vamos a dejar sus redes ahí en la caja de comentarios. También ahorita le vamos a pedir que las mencione y también nos pueden hablar directamente a nosotros en TUP para pedir información acerca de este tipo de temas. También durante todo este mes de abril vamos a estar hablando sobre las heridas de la infancia y la siguiente semana se estará hablando de la herida de, si no me equivoco, abandono. Es la de abandono. Entonces, para que estén pendientes porque cada uno de estos episodios de la miniserie trata de una herida en particular. ¿Les puedo contar un cuento? Me siento en el suelo, ¿no? Podría ser. Bien, este cuento se trata de transmitir un mensaje para cualquier herida, para cualquier suceso que haya pasado, cualquier cosa que nos haya marcado. Había una vez un grupo de personas que iban caminando sobre un asfalto, no había nada, simplemente era un sendero. Iban caminando y de repente se encontraron una persona herida. Era una persona que traía una flecha en el corazón o cerca del corazón. Esta persona les exclamó ayuda. El grupo que lo encontró dijeron: ¿quién lo habrá herido? Otro preguntó: ¿la flecha tendrá veneno? Otro se dijo: ¿se irá a morir? Otro preguntó: quizás se merece esa flecha, no sabemos qué hizo. Otra persona dijo: ¿y si quizás es un ladrón? Oye, ¿y qué tal si es un soldado que en su oficio recibió la herida? Se empezaron a hacer ese tipo de preguntas. De pronto una persona del grupo dijo: ¿qué les parece si únicamente lo sanamos? Y una vez que lo sanemos, ya nos podrá explicar. Y si no nos puede explicar, mínimo ya le salvamos la vida. Invito a todos con este cuento a que planteen su pasado de esa forma. En ocasiones habrá que repasarlo, en ocasiones habrá que recordarlo, pero la importancia de sanar está en el presente, no en lo que pasó antes. Muchas gracias, ya conocíamos. Muy bien. ¿Tus redes, Cipriano? Sí, cierto. Me encuentran tanto en Instagram y Facebook como Cipriano Ramírez Psicología. Ahí estamos subiendo contenido, claro, promoviendo la salud mental desde luego. Claro que sí, y pues nos estará acompañando en futuras ocasiones si él así lo quiere. Entonces, para que estén pendientes del contenido. Muchísimas gracias. Bye. Bye bye.